se nos da la función f de t, que es una función definida por partes, y se nos pide que escriba f de t en términos de la función de paso unitario o la función de paso de abscissa definida a continuación, donde u sub c de tu de la cantidad t menos c igual a 0 de t es menor que c, y es igual a 1 si t es mayor o igual que c. Y observe cómo tenemos la gráfica de la función f de t que se muestra aquí. Aquí está la pieza donde t es igual a 3 negativos, aquí es donde f de t es igual a 9, y aquí es donde f de t es igual a 4. Hay dos métodos principales para escribir f de t en términos de la función de unidad de paso, discutiremos ambos. Observe cómo los primeros valores de función para f de t son 3 negativos. Entonces comenzaremos escribiendo f de t es igual a 3 negativos. Pero luego observe cómo cambia el valor de la función tan pronto como t es igual a 3. El valor de la función permanece en 9 cuando t es mayor o igual que 3. Y menos de 6. Bueno, de 3 a 9 negativos es un aumento de 12, por lo que queremos que el valor de la función aumente en 12 tan pronto como t alcance el valor de 3 positivos. Entonces escribiremos más 12 veces u sub 3 de t. Recuerde que u sub 3 de t es igual a 1 siempre que t sea mayor o igual que 3. Entonces, cada vez que t es mayor o igual a 3, ahora tenemos 3 negativos más 12 por 1, lo que nos da el valor de la función de 9. Pero, de nuevo, el valor de la función cambia cuando t es mayor o igual que 6. Entonces, tan pronto como t sea igual a 6, observe cómo el valor de la función disminuye en 5. Entonces, para disminuir el valor de la función a 4 cuando t es mayor o igual que 6, podemos escribir menos 5 veces u sub 6 de t. Observe cómo cuando t es menor que 3, tendríamos 3 negativos más 12 veces 0 menos 5 veces 0, lo que nos da el valor de la función de 3 negativos. Cuando t es mayor o igual que 3 y menor que 6, tendríamos f de t es igual a 3 negativos más 12 veces 1 menos 5 veces 0, lo que nos da el valor de la función de 9. Y finalmente, cuando t es mayor o igual que 6, el valor de la función es negativo 3 más 12 veces 1 menos 5 veces 1, lo que equivale a 4. Entonces, esta es una técnica para escribir f de t en términos de la función de paso unitario. Pero ahora también veamos una segunda técnica. La segunda técnica consiste en tomar cada valor de función, y multiplicarlo por una diferencia de funciones de paso unitario. Eso dará el valor de la función deseada durante un intervalo particular. Por ejemplo, podemos escribir f de t igual, queremos que el valor de la función sea negativo 3 cuando t es menor que 3, entonces podríamos escribir eso como negativo 3 veces, y ahora formaremos una diferencia usando la función de paso unitario que sería igual a 1 cuando t es menor que 3. De lo contrario, la diferencia sería 0. Podemos escribir esto como 1 menos u sub d de t. Recuerde que siempre que t sea menor que 3, esto sería igual a 0, por lo que tendríamos 3 veces negativo la cantidad 1 menos 0, lo que nos daría un valor de función de 3 negativos. Pero cuando t es mayor o igual que 3, u sub 3 de t es ahora 1 y, por lo tanto, el valor de la función sería 0, lo que nos lleva al siguiente valor de función de 9 positivo. Entonces, usando esta técnica, luego escribiríamos más 9, el siguiente valor de función y luego queremos que el valor de la función sea 9 durante el intervalo de 3 a 6 incluyendo 3 y sin incluir 6. Entonces, usando una diferencia de funciones de paso unitario, escribiríamos u sub 3 de t menos u sub 6 de t. Esta diferencia será una cuando t es mayor o igual que 3 y menor que 6. Cuando t es mayor o igual que 6, esta diferencia sería 0 y también lo sería esta diferencia, lo que nos lleva al último valor de función de 4. Entonces tendremos más 4. Queremos que el valor de la función sea 4 cuando t es mayor o igual que 6. Entonces podemos escribir más 4 veces u sub 6 de t. Siempre que t sea mayor o igual que 6, u sub 6 de t es 1. Entonces tendríamos 4 veces 1 aquí. Esto sería 9 veces 0. Esto sería negativo 3 veces 0, dándonos un valor de función de 4. Ahora para mostrar que estos son equivalentes, sigamos adelante y distribuyamos y combinemos términos similares. Entonces tendríamos f de t es igual a 3 negativos y luego más 3 veces u sub 3 de t. Más 9 veces u sub 3 de t. Menos 9 veces u sub 6 de t, y aún tenemos más 4 veces u sub 6 de t. Y ahora para nuestro último paso combinaremos términos similares aquí. También como aquí.
Y vamos a obtener el mismo resultado. Tenemos f de t es igual a -3. Aquí tendremos más 12 veces u sub 3 de t, y luego menos 5 veces u sub 6 de t. Entonces, por supuesto, el resultado es el mismo. Mientras los valores de la función sean constantes como aquí, esta primera técnica es obviamente mucho más rápida, pero a medida que la función definida por partes se vuelve más complicada usando la segunda técnica, donde multiplicamos el valor de la función por una diferencia que activa o desactiva ese valor de la función durante un intervalo particular, se vuelve mucho más útil. Espero que hayas encontrado esto beneficioso.